Ariadna Montiel acaba de hacer pedazos a Maru Campos en redes, y el motivo es de los que encienden a cualquiera. La gobernadora panista de Chihuahua tuvo el descaro de llamar gobierno de la muerte al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hizo justo después de pasar 12 días enteros desaparecida, sin pisar el palacio de gobierno y sin sentarse en una sola mesa de seguridad, en uno de los estados más violentos del país. 12 días borrada del mapa mientras Chihuahua se desangraba, y al reaparecer, en lugar de pedir perdón, se dedicó a señalar a los demás. Por eso la presidenta nacional de Morena le respondió con dos palabras que se volvieron virales en cuestión de horas: ¡qué hipocresía! Y llevo días cruzando fechas, declaraciones, citatorios y videos, porque detrás de esos 12 días de silencio asoma algo que Maru Campos daría lo que fuera por mantener tapado: un operativo, agentes extranjeros y un expediente de la fiscalía que la tiene contra la pared. Si a ti también te indigna que una funcionaria que vive del dinero de los chihuahuenses se dé el lujo de desaparecer 12 días y encima venga a darte lecciones de vida y de muerte, este es tu canal. Dale al botón rojo y no te muevas, porque lo que falta por contar te va a poner los pelos de punta. Vamos por partes, porque la historia completa es todavía peor de lo que parece a primera vista. Cuando el 15 de junio los reporteros la acorralaron preguntándole por sus 12 días de ausencia, Maru Campos no solo no pidió perdón, pasó directo al ataque. Dijo con todas sus letras: somos un gobierno de la vida, no somos un gobierno de la muerte como el que tenemos en el gobierno federal. Y de paso, le echó la culpa de la inseguridad a la federación, alegando que se han recortado los fondos y que los fideicomisos se han eliminado en todo el país. O sea, la culpa, según ella, siempre es de alguien más. ¿Y por qué esa frasecita, en lugar de salvarla, terminó hundiéndola todavía más? Porque a las pocas horas, Ariadna Montiel le contestó de una forma que no admitía réplica. La dirigente nacional de Morena escribió en X un mensaje que se viralizó en minutos, encabezado por esas dos palabras que lo resumían todo: ¡qué hipocresía! Y a partir de ahí desmenuzó punto por punto por qué la gobernadora no tenía ninguna autoridad moral para hablar de muerte. Le recordó que habría faltado al 70% de las mesas de paz y seguridad de Chihuahua, y soltó la estocada final diciendo que la violencia en el estado es en realidad producto del abandono de la propia gobernadora. Léelo otra vez, porque ahí está el nudo de todo. Montiel le volteó el argumento como un calcetín. No es la federación la que tiene un gobierno de la muerte, es Maru Campos la que habría dejado que su estado se llenara de muertos por no hacer su trabajo. Y todo esto sin perder de vista la pregunta de fondo que nos trajo hasta aquí: ¿qué estaba haciendo la gobernadora en esos 12 días, en los que no dio la cara justo cuando un expediente muy delicado empezaba a calentarse en la fiscalía? ¿Y quién fue exactamente la primera persona que se atrevió a destapar que la gobernadora llevaba 12 días en las nubes? Esa persona tiene nombre y apellido: Andrea Chávez, senadora morenista con licencia y hoy la principal aspirante a gobernar Chihuahua en 2027. Fue ella la que encendió la mecha con un video en redes y una frase que retumbó en todo el estado: desde hace 2 semanas, Chihuahua no tiene gobernadora. Y no lo dijo por decir. Detalló que Campos llevaba 12 días sin presentarse a la oficina, sin acudir a una sola mesa de seguridad y sin encabezar ningún evento público. El estado en la práctica estaba acéfalo, sin nadie tomando las decisiones, y lo más fuerte es de dónde venía esa información. Según expuso la propia Andrea Chávez, hasta gente del círculo cercano de la gobernadora le habría confirmado en corto la verdad incómoda: que Maru andaba simplemente de vacaciones. Mientras las familias de Chihuahua rezaban porque sus hijos volvieran a casa, la titular del estado, según se ha manejado, descansaba tranquilamente. Y la senadora fue durísima: si está tan cansada que necesita esfumarse así, lo que debería hacer es renunciar. ¿Y de cuándo databa la última vez que alguien había visto a Maru Campos dando la cara en público? De bastante atrás, y el dato no tiene desperdicio. La última aparición pública de la gobernadora, según lo documentado, fue el 30 de mayo en un evento donde la arroparon nada menos que Vicente Fox y Felipe Calderón.
los dos expresidentes panistas. Después de esa foto con los rostros del viejo régimen, Maru Campos se metió bajo tierra. Y conviene no soltar el hilo de lo importante. Esos 12 días de silencio que arrancaron justo después de esa foto coinciden casualmente con el momento más caliente del escándalo que la tiene en la mira de la fiscalía. Porque resulta que esto de desaparecer no le es nada nuevo. La propia Andrea Chávez calculó que, sumando viajes al extranjero, vacaciones y días perdidos, Maru Campos habría pasado fuera de su responsabilidad hasta una cuarta parte de todo su gobierno, una cuarta parte de un sexenio completo en uno de los estados más violentos del país. Eso ya no es una escapada, es, según se está manejando, un abandono sostenido durante años, que solo ahora salió a la luz por completo. ¿Y cuánto crees que le cuesta al pueblo de Chihuahua mantener a una gobernadora con estas costumbres? Carísimo. Y aquí los números hablan solos. De acuerdo con lo que denunció Andrea Chávez, Maru Campos cobraría hasta 3 veces más que la presidenta de la República, 3 veces más que Claudia Sheinbaum, que madruga todos los días para encabezar la mañanera y rendir cuentas en vivo ante el país entero. 3 veces más, para luego desaparecer 12 días y reaparecer repartiendo culpas. Es el mundo al revés. La que menos da la cara es, además, la que más se lleva del dinero del pueblo. Y cuando le preguntaron cómo justificaba todo esto, su respuesta fue de no creerse. Dijo que no necesita venir al Palacio de Gobierno para trabajar, que andaba trabajando intensamente con sus secretarios y que pronto iría a Delicias a entregar equipo policial. Es decir, pidió que le creyeran de palabra que estuvo trabajando desde la sombra casi 2 semanas. Y todo esto sigue girando alrededor de lo mismo, ese silencio de 12 días que encaja día con día con un expediente de la Fiscalía del que casi nadie está hablando. Y no es demasiada coincidencia que el famoso cansancio del que tanto se habla lo haya confesado la propia gobernadora en cadena nacional. Pues sí, y ese es uno de los detalles que más se le revierten. El 20 de mayo, en plena entrevista con Carlos Loret de Mola, Maru Campos confesó frente a millones de espectadores que estaba cansada. Lo dijo ella misma, con sus palabras, a unos meses de terminar su mandato y en un estado que sangra todos los días. Semanas después, cuando se esfumó 12 días, esa confesión le cayó encima como una losa. Todo el mundo recordó que ella ya había avisado en televisión nacional que estaba harta de gobernar. Y mientras la gobernadora se daba el lujo de estar cansada, había gente que no podía permitirse ese descanso ni un solo día. Las madres buscadoras que recorren cerros con una pala y una foto en la mano, los comerciantes que cierran temprano por miedo a la extorsión, los policías a los que les recortaron hasta los fideicomisos, esa es la gente que pagaba, con miedo y con impuestos, el sueldo de una titular ausente. Esos no se cansan porque sencillamente no tienen el lujo de hacerlo. ¿Y qué era, en concreto, ese expediente que la fiscalía empezó a mover justo mientras Maru desaparecía del mapa? Aquí es donde la historia da el giro que lo cambia todo. Porque por encima del cansancio, las vacaciones y el sueldazo, hay un asunto que tiene a Maru Campos directamente en la mira de la Fiscalía General de la República. Un operativo antidrogas en su estado, en el que, según lo que ha trascendido, habrían estado metidos agentes extranjeros, agentes de inteligencia de Estados Unidos operando en suelo mexicano. Y no se te olvide que todo esto se cocinaba mientras la gobernadora estaba ilocalizable. 12 días de silencio que, vistos así, dejan de parecer una simple escapada de descanso. Y lo que hizo la gobernadora cuando la fiscalía empezó a hacer preguntas tampoco ayuda a despejar dudas. En lugar de explicar cómo es que agentes de otro país terminaron operando en su estado, Maru Campos y el PAN sacaron el viejo libreto de siempre, salieron a gritar que todo es una persecución política, a hacerse las víctimas y a desviar la conversación hacia otro lado. Pero, francamente, cuando alguien corre a victimizarse antes de que le terminen de preguntar, uno no puede evitar quedarse con la mosca detrás de la oreja, porque los hechos no se borran con una frase de víctima. Lo que está confirmado y que hasta la propia presidenta Sheinbaum reconoció
es que este caso escaló hasta convertirse en un quiebre serio en la relación de México con Estados Unidos. No es un chisme de pasillo, es algo que sacudió el trato entre dos países enteros, y en el centro del terremoto está otra vez el gobierno de Maru Campos. Yo no afirmo nada que no se haya dicho ya en distintos medios, solo estoy poniendo las piezas una junto a la otra para que tú saques tus conclusiones. ¿Qué es exactamente lo que se está manejando sobre ese operativo? ¿Qué papel habría tenido el gobierno de la gobernadora? ¿Y por qué su desaparición de 12 días encaja justo con el momento más explosivo de todo este escándalo? Eso es lo que vamos a empezar a destapar ahora mismo, pieza por pieza. Y lo que se está manejando es de esas cosas que cuando las escuchas te cuesta creer que estén pasando en México. Porque en el estado que gobierna Maru Campos se llevó a cabo un operativo contra el narcotráfico que, según lo que ha trascendido, terminó con agentes extranjeros muertos en suelo mexicano. No leíste mal, agentes de inteligencia de Estados Unidos que habrían perdido la vida en una operación dentro de Chihuahua. Una acción que el propio gobierno federal asegura que se realizó sin su autorización y sin su conocimiento. Y todo esto, según se maneja, se estaba calentando justo en las mismas fechas en las que la gobernadora se borró del mapa durante 12 días enteros. Detente un segundo a dimensionar lo que esto significa, porque no es un decomiso más ni un operativo de rutina. Que mueran agentes de inteligencia de otro país dentro de tu territorio es de las cosas más delicadas que le pueden ocurrir a una nación, algo que sacude relaciones entre gobiernos y que puede arrastrar consecuencias durante años. De hecho, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que este caso marcó un quiebre en la relación de México con Estados Unidos, una relación que hasta entonces venía caminando con una coordinación pocas veces vista. Y en el centro de ese terremoto está, otra vez, el estado de Maru Campos. ¿Y cómo es posible que agentes extranjeros anduvieran operando con armas en Chihuahua? Si la ley mexicana lo prohíbe tajantemente, esa es justo la pregunta que tiene a medio país con la boca abierta. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo que salir a recordar lo evidente, que la ley mexicana prohíbe que agentes de otros países operen en campo y que la colaboración con el extranjero se limita como mucho al intercambio de información. O sea, lo que se está manejando que pasó en Chihuahua estaría muy por fuera de lo que la ley permite. Una línea roja de soberanía que todo apunta se habría cruzado dentro del estado que gobierna Maru Campos. Y aquí conviene recordar de qué lado de la historia está sentada la gobernadora. Según trascendió, el mismo Harfuch dejó ver que Campos le aseguró no tener conocimiento del operativo, pero esa respuesta abre más preguntas de las que cierra. Si una operación de semejante magnitud ocurrió en tu estado sin que tú supieras, entonces o no tienes el control de tu propio territorio o algo no nos están contando completo. Y no se te olvide quiénes la acompañaban en su última foto pública, Fox y Calderón. Los rostros de una época en la que, según se ha documentado, hasta el cansancio, este tipo de cosas se dejaban pasar. ¿Y qué hizo Maru Campos cuando la fiscalía empezó a jalar este hilo? Hizo exactamente lo contrario de lo que haría alguien que no tiene nada que esconder. En lugar de transparentar, de colaborar, de ponerse del lado de la soberanía de su propio país, Maru Campos calificó la investigación de la Fiscalía General de la República como una persecución política. Esa fue su jugada, hacerse la víctima y convertir un asunto gravísimo en un supuesto pleito de partidos. Pero mientras ella se victimizaba ante las cámaras, Morena ya estaba moviendo algo mucho más serio en su contra. Porque la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que van con todo por un juicio político para destituir a la gobernadora, acusándola de violar leyes nacionales e internacionales en materia de seguridad. Y no es una amenaza lanzada al aire. Hablamos de un proceso formal para quitarle el fuero y eventualmente sacarla del cargo antes de tiempo. Para una gobernadora que se sentía intocable, eso es un golpe que apenas hace unos meses parecía sencillamente imposible. ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar Morena con este asunto? Hasta la calle, literalmente. Según lo reportado, Ariadna Montiel encabezó una gran movilización en Chihuahua, que de acuerdo con la propia dirigencia, habría reunido a unas 20,000 personas exigiendo el desafuero de Maru Campos. Y dejó claro
que el juicio político va a ir acompañado de presión social paso por paso hasta donde tope. Esto ya no es solo un trámite entre políticos, es gente de carne y hueso saliendo a protestar en un estado que durante años fue territorio cómodo del PAN. Y cuando desde el gobierno estatal, según trascendió, intentaron ponerle trabas a esa marcha, fue la propia presidenta Sheinbaum la que salió a pedir que se respetara la libertad de expresión y de reunión de la gente. O sea, mientras una gobernadora intentaba callar las protestas, la presidenta defendía el derecho del pueblo a alzar la voz. El contraste, una vez más, no puede ser más claro. ¿Y qué tiene que ver todo este escándalo con la elección que se viene en Chihuahua en 2027? Tiene todo que ver, porque aquí nada cae por casualidad. La principal voz que destapó la ausencia de Maru, Andrea Chávez, es justamente la aspirante de Morena a quedarse con la gubernatura en 2027. El Estado ya entró en modo elección y cada revelación nueva la fortalece a ella y desgasta al panismo. Pero que haya fondo electoral no borra ni uno solo de los hechos. Los agentes muertos, el operativo sin autorización y los 12 días de silencio siguen ahí encima de la mesa, los mencione quien los mencione. Y conviene no perder de vista que esto es parte de algo mucho más grande que un pleito por una gubernatura. Es el momento en que por fin a gobernantes que se creían intocables se les empieza a pedir cuentas de verdad. Durante décadas, personajes del viejo régimen hacían y deshacían sin que nadie los tocara, siempre con la salida lista de gritar persecución en cuanto los descubrían. Eso, despacito, pero en serio, está cambiando. Y mientras los políticos se pelean en la tele, ¿quién es el que de verdad paga los platos rotos de todo esto? La gente común y corriente de Chihuahua, esa que no sale en ninguna foto. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos casi con las uñas, los comerciantes que viven con el alma en un hilo por las extorsiones, los policías mal pagados a los que encima les recortaron los fideicomisos. Esa es la gente que necesitaba una gobernadora presente tomando decisiones todos los días y que en cambio tuvo 12 días a una titular ilocalizable mientras el estado ardía. Y cada mesa de seguridad a la que no fue, cada reunión que se saltó, cada día que pasó lejos de su oficina, se traduce allá afuera en algo muy concreto. Decisiones que no se tomaron, operativos que no se coordinaron, apoyos que jamás llegaron. La seguridad de un estado entero no se sostiene sola, necesita a alguien al frente, dando la cara. Y durante 12 días ese alguien sencillamente no estuvo. ¿Y de verdad esto era un caso aislado, una escapada de una sola vez? Para nada. Y ese es uno de los datos más indignantes de toda la historia. Según lo que ha señalado la propia Andrea Chávez, sumando viajes al extranjero, vacaciones y ausencias, Maru Campos habría pasado fuera de su responsabilidad hasta una cuarta parte de todo su gobierno. Una cuarta parte de un sexenio entero en uno de los estados más golpeados por la violencia del país. Eso no es cansancio, es según se está manejando un abandono disfrazado y sostenido durante años. Y todo ese tiempo, ¿qué recibían a cambio los chihuahuenses? Un sueldo de gobernadora 3 veces mayor que el de la presidenta de la República, pagado puntualmente con sus impuestos a cambio de una titular que aparecía a ratos y se esfumaba a voluntad. Es el retrato perfecto de lo que tanto le ha costado a este país. El privilegio de unos cuantos sostenido sobre el sacrificio de millones. ¿Y de verdad creías que un escándalo de agentes extranjeros muertos en suelo mexicano iba a quedar así en el aire sin que nadie respondiera por él? Pues esa es justo la parte que falta. Y es la que lo cambia todo. Porque una cosa es el escándalo, las acusaciones y los 12 días. Y otra muy distinta es lo que viene ahora. Las consecuencias reales, los movimientos que ya se estarían dando tras bambalinas y el desenlace que nadie en el Palacio de Chihuahua quiere que llegue. Lo que se está cocinando alrededor de Maru Campos en este preciso momento es quizá lo más fuerte de toda esta historia. ¿Qué es lo que se está moviendo ahora mismo contra la gobernadora? ¿Y hasta dónde van a llegar las cosas antes de que termine su mandato? Lo que se está moviendo no es humo, es un proceso formal que ya echó a andar. Morena no se quedó en el reclamo ni en el tuit viral. La dirigencia anunció que va por un juicio político en forma para destituir a Maru Campos
acusándola de violar leyes nacionales e internacionales en materia de seguridad. Y eso, en un estado donde la gobernadora se paseaba como si nadie pudiera tocarla, es un terremoto. Por primera vez en mucho tiempo, una titular panista de Chihuahua se enfrenta a la posibilidad real de que le quiten el fuero. Y la apuesta de Morena no es solo de escritorio. Ariadna Montiel dejó claro que el juicio político va acompañado de movilización social, de gente en la calle empujando para que el caso no se enfríe ni se archave. Ya hubo una gran marcha en Chihuahua que, según la propia dirigencia, habría juntado a unas 20,000 personas pidiendo el desafuero. Y cuando desde el gobierno estatal intentaron frenar esa protesta, fue la propia presidenta Sheinbaum la que salió a defender el derecho del pueblo a manifestarse. ¿Y qué tan factible es en la práctica que a Maru Campos de verdad la saquen del cargo? Hay que ser claros. Un desafuero es un camino largo, lleno de pasos legales y de obstáculos, y no se resuelve de un día para otro. Pero lo verdaderamente importante aquí no es solo si la destituyen mañana, sino que el tema dejó de ser tabú. Una gobernadora que se sentía blindada hoy carga con un proceso en su contra, un citatorio de la fiscalía y un escándalo de proyección internacional pegado a su nombre. Y eso, hace apenas un año, habría sido impensable en ese estado. Y aunque lograra resistir y terminar su mandato, que ya está en la recta final, todo apunta a que no se irá ni limpia ni tranquila como seguramente soñaba. La investigación de la fiscalía no se apaga porque ella entregue el cargo. Los expedientes siguen su curso, las preguntas sobre los agentes extranjeros siguen sin respuesta, y eso no se borra con un cambio de gobernador. Maru Campos puede dejar el palacio, pero el expediente la va a seguir. Y como cambia todo esto el panorama de la elección que se viene en 2027. Lo cambia por completo, porque el tablero de Chihuahua se acaba de voltear. Hasta hace poco, el PAN daba por hecho que conservaría el estado sin despeinarse, como una herencia que creían intocable. Hoy, con la gobernadora envuelta en este escándalo, esa certeza se hizo añicos. Y del otro lado está Andrea Chávez, la morenista que destapó todo, posicionándose como la principal aspirante a la gubernatura. Cada revelación nueva la empuja a ella y desgasta al panismo que tanto daño le hizo al Estado. Pero más allá de quién termine ganando en 2027, lo que está pasando en Chihuahua es la punta de algo mucho más grande. Es el momento en que por fin a los que se creían dueños del país se les empieza a pedir cuentas. Durante décadas, personajes como los que hoy rodean a Maru Campos hacían lo que se les antojaba y salían impunes, sin que nadie se atreviera a tocarlos. Eso, despacito, pero en serio, se está acabando. ¿Y dónde queda en todo este pleito la diferencia entre Maru Campos y la presidenta Sheinbaum? Queda más clara que el agua, y el contraste es la mejor lección de todo el caso. Mientras Maru desaparecía 12 días y luego reaparecía a culpar a los demás, la presidenta reconocía de frente la gravedad del caso de los agentes extranjeros, defendía la soberanía nacional y hasta le paraba el alto a Donald Trump cuando éste salió a hablar de supuestos vínculos de México con el narco. Una da la cara todas las mañanas, la otra se esconde y reaparece solo para hacerse la víctima. Y esa diferencia es justo la que define el momento que vive el país. De un lado, una transformación que pone por delante la soberanía, el dinero del pueblo y la seguridad de la gente. Del otro, lo que queda del viejo régimen. Privilegios, ausencias, sueldazos y la mano siempre lista para gritar persecución apenas los descubren. No es casualidad que sea ahora y no antes cuando estos casos por fin salen a la superficie. ¿Y qué tendría que pasar para que un escándalo tan grave no termine como tantos otros? Enterrado y olvidado. Tendría que pasar exactamente lo que está pasando, que la gente no lo deje pasar, que se hable, que se comparta, que se exija. Los casos que se entierran son los que se cuentan en voz baja y luego nadie vuelve a mencionar. Los que avanzan son los que el pueblo no suelta. Por eso la movilización en Chihuahua, las denuncias de Andrea Chávez y la presión de Morena pesan tanto. Mantienen el expediente vivo, encendido, imposible de barrer debajo del tapete. Y tendría que pasar además que las instituciones cumplan sin miedo, que la fiscalía siga jalando el hilo
que el citatorio se haga valer y que el juicio político se procese como marca la ley, no que se quede en discurso. Todo apunta a que esta vez sí hay voluntad de llegar al fondo, algo que en otros tiempos sencillamente no existía. Y aunque nada esté garantizado, que el caso siga avanzando ya es de por sí una victoria. ¿Y qué pasa con toda la gente que durante años cargó en silencio con este abandono? Esa es la parte que no debería perderse de vista en medio del ruido político, porque detrás de cada cifra y cada declaración hay personas de carne y hueso, las madres que llevan años buscando a sus hijos, los comerciantes que cerraron por las extorsiones, las familias que aprendieron a vivir con miedo en un estado al que su gobernadora le daba la espalda. Esa gente cargó con el abandono mientras pagaba, con sus impuestos, un sueldo de gobernadora 3 veces mayor que el de la presidenta. Y para esa gente, ver que por fin alguien señala, denuncia y exige cuentas no es poca cosa. Es la diferencia entre sentir que a nadie le importa y sentir que algo por fin se está moviendo a su favor. No les devuelve lo perdido, pero les manda un mensaje claro, que el abandono ya no va a salir gratis. ¿Y qué nos deja, al final del día, toda esta historia de la gobernadora que se esfumó 12 días? Nos deja una lección que vale oro, que el tiempo de hacer lo que se les pegaba la gana sin rendir cuentas se está terminando. Maru Campos creyó que podía llamar gobierno de la muerte al gobierno federal, desaparecer 12 días y salir impune, como si nadie llevara la cuenta. Se equivocó. Hoy tiene encima a una dirigente nacional que la exhibió, a una senadora que la denunció, a una fiscalía que la investiga y a un pueblo que salió a la calle a pedir cuentas. Eso no hace tanto era pura fantasía. Y esa es quizá la parte más esperanzadora de todo esto. No que el problema esté resuelto porque no lo está y faltan capítulos, sino que por fin alguien está moviendo las piezas en la dirección correcta después de tantos años de impunidad. Pero si una gobernadora fue capaz de desaparecer 12 días mientras en su estado morían agentes de otro país, queda una duda flotando que no es nada tranquilizadora. ¿La alcanzará la justicia antes de que se acabe su mandato y se vaya como si nada, o este expediente seguirá su curso aunque ella ya no esté en el palacio? Esa respuesta todavía se está escribiendo, y aquí vamos a estar para contártela conforme vaya saliendo, sin suavizarla y sin dejar que se enfríe como hacen otros. Así que no te detengas aquí. El siguiente video ya está listo y esperándote en el canal. Dale play y sigamos jalando juntos este hilo.